Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la familia JK. El día de hoy os traemos una receta muy fácil Muy rápida y no necesita horno. y que además está buenísima. Es un tiramisú. ¡Tarán! Como veis, no es un tiramisú clásico. Es una tiramisú como una tarta. Exactamente. Tiene esta forma y que es perfecta para cumpleaños y demás, ya que no es como el tiramisú clásico que necesitas ponerlo en la fuente, luego es como una lasaña, es decir, es complicado el servirlo, todo tal, mientras que esto se corta así y queda muy bien para servirlo en una tarta, en una fiesta. Ahora probamos. Ok, vamos a probar. Dale. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Te Sí, me gusta? gusta mucho, sí. Y es para cumpleaños porque cambia un poquito el sabor, porque normalmente cumpleaños siempre tarta, entonces es muy bien. Lo que me gusta es que, ahora lo vais a ver, es una receta muy fácil de hacer, como hemos dicho antes. No lleva huevos, nada. Y es que la presentación es fantástica. Y luego además es que cuando lo pruebas no notas una diferencia como tal tan sustancial. No es algo que digas, uff, no, es que sabe radicalmente... No, es que sabe a tiramisú. Es un tiramisú, está muy bueno. Aunque no sea como se hace clásicamente, aunque no sea el tiramisú clásico. Entonces, si queréis ver ¿Cómo la hemos hecho? Acompañadnos a prepararla. para hacer esta receta tan fácil, solo necesitamos 400 mililitros de nata para montar, 500 gramos de queso mascarpone, 300 gramos de bizcocho de soletilla, biscotelas, tal. En cada país se le llama distinto, pero bueno, son de este tipo. Así. Cuidado. Por aquí tenemos 140 gramos de azúcar, 300 mililitros de café. Este es café americano, café hecho a máquina filtrado y eso. Pero podéis utilizar también soluble o el que queráis. Pero tiene que ser un café fuerte, un café intenso. Un trocito de chocolate, que va a ser más que nada para rallar por encima, para decoración. Y que le da también un sabor muy bueno. 80 mililitros de amaretto. Podéis usar también ron o brandy. Y un poquito de cacao en polvo, que esto también es para poner entre las capas. Empezamos haciendo la crema. Añadimos el queso mascarpone al bol. La nata. Y el azúcar. Y ahora batimos. Cuando esté la crema así, la reservamos en la nevera. En un recipiente, os aconsejo que sea más o menos pequeño, añadimos el café. Y el amaretto. Y vamos remojando las soletillas y poniéndolas en el molde donde vayamos a montar el tiramisú. En mi caso yo he utilizado este de metal, al cual he puesto papel de horno para después poder despegar y quitarlo mejor, y también poder moverlo a un plato donde poder presentarlo, que sea más bonito. Y así vamos mojando todas las soletillas y añadiendo al molde. Cuando tengamos la primera capa de los bizcochitos, añadimos un tercio de la crema. Ahora rallamos un poquito de cacao por encima, que esto le va a dar un sabor muy bueno. Esto aquí es una tableta de chocolate negro. Os recomiendo que sea negro porque con el amargor y el dulzor de la crema combina muy bien. Así ya estaría listo. Y ahora vamos a añadir también
un poquito de cacao en polvo. Cogemos así con una cucharadita, lo ponemos aquí y solamente espolvoreamos. Perfecto. Ahora, repetimos los mismos pasos con otras 2 capas más arriba. Esta última capa mañana estará negro, pero no pasa nada porque así le echaremos un poquito más de cacao arriba y quedará muy bueno, con un sabor más intenso a cacao. Y así ya tendríamos listo nuestro tiramisú. A ver qué tal. Ahora vamos a guardarlo en la nevera. Hay que dejarlo en la nevera durante unas 10 horas, como mínimo unas 6 horas. Aunque si podéis hacerlo de un día para el otro, mucho mejor. Pasadas 10 horas, este es el resultado. Vamos a desmoldarlo. Ok. Y quitamos el papel. Mirad. ¿Veis? Mantiene su forma, mantiene la consistencia y no se cae. Ahora, como os dije antes, el cacao en la nevera y por la propia humedad de la crema y demás, se humedece. Entonces vamos a añadir un poquito más. Y ¡tarán! Ya tenemos listo nuestro tiramisú. Muy fácil, sin huevos y muy rápido. Esta ha sido la receta de hoy. Espero que la hagáis en casa. Y bueno, Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda darle like y compartir. y suscribiros por favor, que es muy importante para nosotros. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!